Ahora, hermanos, rápidamente, pónganme el contador ahí para que no me vaya. 50 minutos, ¿está bien, hermanos? 50 minutos. Brenda, ¿está bien? 50 minutos. Si no, vos me avisas. Si no, me ponen ahí el cronómetro. Me avisa vos. Bueno, le he titulado así: El secreto de lo mejor y lo primero. El secreto de lo mejor y lo primero. Bueno, para entender el secreto de lo mejor y lo primero, debemos ir al primer texto bíblico que nos habla de esto. Esto está bueno que vos lo practiques también. Cuando vos querés conocer el principio de algo, digamos el principio, el punto original de algún tema en la Biblia, anda al Génesis, anda a los primeros versículos donde se habla acerca de ese tema o donde ocurrió algún caso acerca de esa situación, y normalmente encontramos ahí. Después podemos desarrollarlo a lo largo de toda la Biblia, pero hoy quiero ir al Génesis justamente, y el primer punto que anoté es: Dios acepta o no acepta, ¿no? No hay vuelta que darle. Decir conmigo: no hay vuelta que darle. No hay grises en Dios. En Dios es sí o no. Y en cuanto a la ofrenda, en cuanto a nuestra vida, en cuanto a lo que nosotros le ofrecemos al Señor, el Señor lo recibe o no lo recibe. No hay medias tintas en Dios. Amén. ¿Por qué no hay media tinta? Porque a Dios no lo podemos engañar, porque el Señor no puede ser burlado, no puede ser engañado. Entonces, Él sabe cuando algo puede subir delante de su trono, puede pertenecer al cielo, ¿no? Porque nuestra adoración y todo lo que nosotros le damos a Dios y hacemos para Dios sube delante de Dios. Necesita la aprobación de Dios para que suba al cielo y después pueda descender como bendición de Dios, como favor de Dios. Amén. Como si fuese el ciclo del agua, ¿no? Que sube el vapor y después se condensa ahí las nubes y se cargan las nubes y vuelve a caer como lluvia, bendición sobre la tierra. Así es el ciclo de la bendición también. Nuestra adoración, nuestra vida, ahora lo que le hemos dado al Señor, todo lo que hacemos para Dios sube delante del trono de Dios, aprobado por Dios. Ahí se va formando una nube de bendición para nosotros. Amén. Y en un momento, cuando se carga, ¡pah!, desciende, y todo lo que hemos sembrado lo cosechamos. Amén. Así que Génesis capítulo 4, versículo 1 hasta el 6, vamos a leer. Génesis 4, 1 al 6. Leo de la versión NTV y dice así: Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. ¿Quién le ayudó a tener ese varón? El Señor, ¿no? Ella misma lo reconoció. Así que bendijo al Señor. Esto es una alabanza para Dios. Así que Caín nace en medio de una alabanza al Señor. Con la ayuda del Señor he tenido varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel, ¿no? Me llama la atención cómo la Biblia hace mucho énfasis en Caín, ¿no? En todo este pasaje, que era el primero, ¿no? Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Así que uno fue ganadero, pastor de ovejas, se dedicó a la cría de animales, y el otro agricultor. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño.
el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Este versículo 4, hermanos, es clave porque el Señor nos muestra acá, la Biblia nos muestra la actitud de cada uno de ellos. El versículo 4, el anterior, nos habla de cómo trajo a Abel su ofrenda y cómo le trajo Caín. Dice, Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías. Decid conmigo, lo mejor y lo primero. Eso fue lo que trajo Abel, lo mejor y lo primero, las mejores partes y de las primeras crías, o sea, las primicias de las crías de su rebaño. Hace unos días comimos en casa un lechoncito y era una primicia de una familia de Santiago del Estero que me la enviaron a esa primicia. Así que antes de comer, con los hermanos que estábamos ahí, oramos, dimos gracias al Señor y soltamos una bendición sobre esa familia allá en Santiago del Estero. Ahí en Santiago del Estero todavía ofrendan con animales, ¿no? Porque la mayoría de los hermanos se dedica a criar animales y recibimos esa primicia. Ahora, esa ofrenda fue dada para el Señor, esa ofrenda fue entregada para Dios y el Señor nos permitió disfrutarla, compartir, y no me cabe duda de que el Señor va a bendecir enormemente a esa familia. Amén. Y vamos a tener muchos chanchitos este año. Amén. ¿Me dicen amén, hermano? En el nombre de Jesús. Dicho sea de paso, ahora el sábado voy para Santiago también con algunos hermanos. Así que tengamos en cuenta acá, hermanos, porque el versículo 3 nos habla de la ofrenda de Caín, ¿verdad? El versículo 3 dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Fíjate que acá hay una diferencia abismal entre estas dos ofrendas y entre el corazón de estos dos adoradores. Yo les hablaba a los hermanos el lunes, leíamos este pasaje cuando iniciamos acá el tiempo de oración y les decía, qué increíble, hermanos, y me ha llamado mucho la atención y me ha golpeado el Señor con este pensamiento de que en el altar es donde se conocen los corazones. Amén. Y acá es en el altar donde el Señor hizo una división. A uno lo aceptó y al otro lo desechó. Directamente no aceptó la ofrenda de Caín. Amén. ¿Trajo ofrenda o no trajo ofrenda Caín? ¿Trajo o no trajo? Abel trajo ofrenda también, claro, por supuesto. Ahora, ¿cuántos de nosotros, hermanos, cuántos en la iglesia, hermanos, traen ofrendas, sirven al Señor, hacemos cosas para Dios, dedicamos tiempo para el Señor, etcétera, etcétera? No hablo solo de los recursos naturales o de la economía, ¿no? Como cuando digo ofrenda, sino nuestra vida, muchas veces. Ahora, la gran diferencia entre uno y el otro es que uno se dedicó y preparó esa ofrenda y escogió no solamente lo primero, que lo separó, porque cuando hay recién nacido el cordero no era, tenían que pasar unos días que crezca un poquito cuando se entregaban para el Señor, y lo separó y después le entregó al Señor las mejores partes. Amén. Este es un principio para que nosotros lo apliquemos en nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Por qué es tan importante? Anotaba yo acá. ¿Por qué es tan importante lo mejor y lo primero? Porque es lo único que te hará acepto delante de Dios. ¿Por qué es tan importante lo mejor y lo primero para nosotros? Porque es lo único, hermanos queridos, que nos va a hacer aceptos delante de Dios. Lo que Dios va a recibir de nosotros es lo primero y lo mejor. Amén. Amén, hermanos. Nunca el Señor
va a recibir lo último, lo que nos sobra, lo que ya no vale o lo peor. Si nosotros hemos dedicado lo mejor a otras cosas, si nos hemos esforzado y le hemos dado lo mejor de nuestra vida a, no sé, vamos a hablar de estudio, de familia, de trabajo o lo que sea, o un deporte, nos entregamos lo mejor y a Dios le damos lo que sobra. Hermanos queridos, ¿usted cree que eso el Señor lo va a aceptar? ¿Lo va a recibir como una ofrenda que le agrade a Él? No, como ninguno de nosotros nos gusta que nos den las sobras, ¿sí o no? A ninguno de nosotros nos gusta que nos den lo que ya no tiene valor para la otra persona, ¿sí o no? A veces en el matrimonio se pide, el esposo o la esposa le pide atención, ¿no? Y le pide que le dé lo mejor de su atención, no que esté escuchando al esposo o a la esposa, pero con el teléfono acá como prioridad, ¿no? A veces siento que al Señor nosotros le ofrecemos o le damos así lo que nos queda o lo que nos resta. Es muy importante, hermanos, entender que para Dios siempre tiene que ser lo primero y lo mejor. Amén. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Se entiende? Porque es lo único que nos hará acepto delante del Señor. Es lo que hará que Dios te mire con agrado. Es lo único que va a hacer que Dios te mire y que Dios diga: wow, mírala ahí a Zaira, mira a Zaira, ¿no? Y el cielo, y apunte. Y es más, llama a algunos ángeles, ¿no? Para que vamos a observar cómo se está esforzando, cómo me está dando la primera hora del día, el primer pensamiento. Amén. Hace tiempo hablé acerca de lo primero. Hermanos, nuestro primer pensamiento del día debería ser para el Señor. Amén. ¿Se puede hacer eso o no? No, pastor, yo me levanto tan dormido que ni pienso en ese momento. Pero, ¿qué te parece si nos educamos, si educamos nuestra mente, nuestros pensamientos? La palabra nos enseña que podemos llevar y sujetar nuestros pensamientos a Cristo. Amén. Que nuestras primeras palabras puedan ser una alabanza para el Señor, una gratitud para Dios. ¿Qué te parece? Amén. Aplicarlo a nuestras vidas, darle al Señor la primera hora del día. A veces hacemos tantas cosas, hermanos, y después la última hora, al último del día, nos acordamos del Señor, ¿no? Y decimos: Señor, ay, no oré hoy, no pasé tiempo contigo. Bueno, gracias, Señor, te doy por esta almohada que me has dado. Y nos echamos a dormir ya, ¿no? Gracias, Señor, por esta cama, esta sábana. Y ahí quedamos, ¿no? Y no tenemos fuerza ya para el Señor. Eso tiene que cambiar en nosotros. ¿Me dicen amén, hermanos? Tocar que tenés al lado, decirle: eso tiene que cambiar en nosotros. ¿Ah? Porque esto es lo que va a hacer que el Señor nos mire con agrado, como miró el Señor a Abel. Ahora, es curioso, hermanos, porque ustedes conocen la historia, si no después la leemos, no me quiero detener mucho ahí, pero cómo Dios se preocupó por Caín, porque Caín, cuando fue rechazado, o sea, creo yo que no descendió fuego del cielo a consumir esa ofrenda. En cambio, en el altar de Abel, Dios respondió y aceptó la ofrenda. Ahora Caín empezó a mirar a su hermano y no entendía nada, pero sí entendía. Amén. Porque él había traído algunos frutos que encontró por ahí, que agarró como para cumplir con Dios. Amén. Y se enojó. Y es tremendo porque se le frunce el ceño, su semblante está caído, pero algo empieza a anidar en su corazón y es rencor contra su hermano. Y Dios interviene ahí. Dios viene a hablarle y dice: ¿por qué estás enojado, Caín? Dios tiene misericordia de Caín e intenta Dios hacerlo cambiar de opinión o hacerlo cambiar de ese sentimiento al que le estaba dando este lugar, ¿no? Pero Caín no cambia y eso sigue creciendo, ese odio, ese rencor sigue creciendo
y conocemos la historia de cómo termina matando a su hermano y transformándose en el primer homicida de la tierra. Amén, hermanos. Ahora, nos deja bien claro la palabra que Dios acepta o no acepta, hermanos. Dios no recibe cualquier cosa. Puedes decirlo conmigo: Dios no recibe cualquier cosa. Dios es misericordioso, hermanos. Dios es piadoso. Y Dios sabe lo que nosotros tenemos, lo que nosotros podemos, y nunca nos va a pedir el Señor, ya lo sabemos, ¿verdad? Nunca nos va a pedir más de lo que nosotros podemos darle a Él. Es más, el Señor no es injusto y no nos va a pedir, por ejemplo, a nosotros el tiempo que nosotros tenemos que dedicarle a nuestra familia o a nuestro trabajo. Dios no nos va a pedir eso, pero sí Dios va a esperar de nosotros que el tiempo que le demos sea tiempo de calidad. Amén. Sea un momento, pero un momento que nos dediquemos al Señor. Amén. Que dejemos el celu a un lado, que dejemos la computadora al otro lado, que cerremos la puerta de nuestra pieza, como dice la palabra, de nuestro cuarto, y que nos enfoquemos en Él. Amén. No nos va a pedir más de lo que nosotros podemos hacer. Dios sabe que tenemos que trabajar, sabe que tengo que hablar con mi esposa, con mis hijos, compartir con amigos, salir, ir al río, todo lo que tenemos que hacer. Pero el Señor dice: hacelo todo, por supuesto, pero a mí, que soy tu Dios y que soy el que te estoy dando la vida, te sostengo, ¿no? El aire que respiramos, el agua que bebemos, todo viene de parte del Señor. Y el Señor dice: necesito lo mejor y lo primero. Amén. No es importante lo que yo quiera darle a Dios. Estas son algunas frases que unas las tomé y otras las escribí. No es importante lo que yo quiera darle a Dios, sino lo que Dios quiera recibir de mí. Así que esto es para tenerlo en cuenta, hermano. No es tan, y Dios no está pendiente de lo que yo quiera darle a Él. Hay cosas que sí son voluntarias, pero lo importante y lo que nosotros tenemos que conocer y preguntarle al Señor: ¿qué es lo que Él quiere que nosotros le demos? Amén. Amén, hermanos. Así que no le demos tanta importancia. No, yo le di esto al Señor. No, yo di esto. No, yo hice esto, hice esto. ¿Cuánta gente por ahí escucho? No, yo hice. Se está como acoplando el micro. Entonces, yo hice esto. Yo pensando en todo lo que yo le di, lo que yo. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos está demandando en este tiempo? ¿Qué es lo que el Señor requiere de mí? Eso es lo que verdaderamente importa y eso es lo que va a agradar al Señor. Amén. Hay algo que Él nos está pidiendo. Hay algo en lo que tenemos que ser obedientes a Él. Y no hay mejor adoración, hermanos, que la obediencia. Amén. La adoración no es o no tiene que ver cómo yo me siento, sino cómo Dios se siente. Porque nuestra ofrenda debe mover el corazón de Dios. Amén. Así que no se trata acá de lo que yo pienso, de cómo yo me siento, sino de cómo Dios se siente con lo que yo le estoy dando, con lo que yo le estoy ofreciendo de mi vida al Señor. El blanco de un adorador es el corazón de Dios. Creo que Abel, hermanos queridos, tocó el corazón de Dios. Amén. Por eso Dios respondió y Dios aceptó esa ofrenda. Porque Dios vio la preparación y Abel, con lo que tenía, la primicia, escogió lo primero y lo mejor para el Señor. Lo apartó, lo separó, lo dedicó y lo presentó delante del Señor. Amén. Que en este año, hermanos queridos, el blanco de nuestra adoración sea el corazón de Dios. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, ¿no? Dice la canción. Bueno, es estando pendientes de qué es lo que Dios quiere. No tanto lo que yo decido, sino lo que el Señor quiere. Y en esa obediencia, hermanos queridos, vamos a mover el corazón del Señor. Y Él va a aceptar nuestra ofrenda. Él va a aceptar nuestras vidas
como adoración, como hemos cantado, como un sacrificio vivo delante del Señor. Muy bien. Otra de las frases, otro de los principios es que mi ofrenda representa lo que Dios es para mí. Hermanos queridos, la ofrenda representa, simboliza, muestra lo que Dios es para el adorador, lo que Dios es para nosotros. Amén. Está muy relacionado, tiene que ver. ¿Cómo era Dios para Abel? ¿O qué era Dios para Abel? Según la ofrenda que hemos visto, que preparó. ¿Qué crees vos? ¿Qué piensan ustedes? Karina, ¿qué piensas? ¿Qué significaba Dios para Abel? Dios era lo primero y Dios era lo mejor. Amén. ¿Y dónde se demostró eso? ¿Dónde se vio eso? En el altar, en la ofrenda que trajo el Señor. Podía decirlo quizás, capaz que había alguna canción en ese tiempo que hablaba acerca de esto. Pero en el altar es donde se ven los verdaderos adoradores. Ahí, hermanos, en el altar de adoración al Señor, donde se manifiesta la presencia del Señor, ahí no se puede ocultar nada. Por eso Caín no podía ocultar lo que había en su corazón. No pudo ocultar delante de Dios lo que verdaderamente Dios significaba para él. No era lo primero Dios para Caín. Lo primero para Caín era Caín, él. Por eso se enojó. Por eso se fastidió con el hermano y con Dios mismo. Amén. Porque había quedado mal él, ¿no? Su ofrenda no había sido aceptada. Amén, hermanos. La ofrenda representa lo que Dios es para mí. Mi ofrenda, dice la otra frase, demuestra lo que mi corazón cree que Dios es. Si mi ofrenda es lo primero y lo mejor, entonces demuestra que en mi corazón eso significa Dios para mí. Amén. Si le doy a Dios alguna cosa, si le entrego al Señor algo de mi tiempo, lo que puedo de mi tiempo, no lo preparo, no me organizo, no me disciplino. Cuando surja, oraré. Cuando pueda, serviré. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué demuestra eso, hermanos? Que en el corazón Dios está haciendo algo más de nuestras vidas. Amén. Y eso fue lo que Dios detectó en Caín, que no era su único Dios, no era lo primero, era algo más de su vida. ¿Cuántos hermanos, cuánta gente en la iglesia para los cuales Dios es algo más de su vida? Y bueno, hay que cumplir, ¿no? Por eso hay que traer algo, hay que hacer para Dios. No es así, hermanos. Si quieres agradar el corazón de Dios, si queremos, hermanos, como iglesia, mover el corazón del Señor en este año y que el Señor pueda bendecirnos como Él quiere hacerlo, con toda abundancia de presencia de Dios, de fuego en el altar, de provisión, de sanidad, de todo lo que queremos del Señor, algo distinto nosotros tenemos que hacer también. Amén, hermanos. ¿Me dicen amén? Algo tiene que ocurrir en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Miren, el libro de Éxodo, bueno, hay muchos versículos, separé algunos nomás, pero hay muchos versículos que hablan acerca de la importancia que tiene para Dios lo primero y lo mejor. De hecho, en la ley, Dios lo estableció así, le habló a Moisés y la ley fue la constitución de la nación de Israel cuando empezó a formarse en los días de Moisés. Y ahí el Señor estableció leyes sobre los primogénitos. Los primeros hijos eran del Señor, tenían que ser dedicados al Señor. Había una gran importancia en darle el primogénito de una familia al Señor. Y de hecho, el primogénito tenía unas responsabilidades distintas a los otros hermanos, pero también tenía unos beneficios distintos. Recibía el doble de la herencia que los otros hermanos. Por eso fue tan necio el caso de Esaú. ¿Se acuerdan? Esaú y Jacob, que Esaú le vendió la primogenitura a su hermano por un plato de comida. ¿Se acuerdan?
O sea, menospreció la primogenitura que Dios le había dado. Y después cuando el padre Isaac fue a bendecir, lo bendijo a Jacob con el doble de bendición, porque el otro hermano menospreció la primogenitura. Así que es muy importante para el Señor. Lo primero, puede decirlo conmigo, es importantísimo para Dios. Lo primero. Por eso estamos acá, estamos en el primer mes del año y el Señor nos está hablando de primicias. Amén. Lo primero es para Dios. Dice algunos de los versículos. Dice, no tengas nada, hay Éxodo 22, 29, 30. No tengas nada no retengas nada cuando me entregues la ofrenda de tus cosechas y de tu vino. Deberás darme tu primer hijo varón. También tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, de tus ovejas y de tus cabras. Dejarás la nueva cría con su madre durante 7 días y al 8º día me lo entregarás. Éxodo 34, 19. El primer nacido de cada animal me pertenece, incluidos los machos de las primeras crías de tus manadas de ganado y de tus rebaños de ovejas y cabras. ¿Te das cuenta? De los hijos el primero era para el Señor. De los ganados la primera cría era para el Señor. De los frutos, los primeros frutos, que de hecho ustedes saben que los judíos marcaban el primer brote en los árboles y con una cinta lo marcaban para que después cuando dieran los frutos ellos sabían cuál era el primer fruto de un árbol y ese fruto lo llevaban como ofrenda para el Señor. Amén. Principios bíblicos que nosotros debemos aprender. Amén. Gloria a Dios. Dios acepta o no acepta. Yo quiero que el Señor acepte mi ofrenda. Miren, es curioso, hermano. A ver si podemos poner otra vez, perdón, el texto de Génesis 4, donde dice que Dios aceptó. Génesis 4, 5, si no me equivoco. Dice, ahora bien, el 5. El 4, perdón. El 4, ahí está. Dice, Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos corderos. El Señor aceptó, fíjate, ¿a quién aceptó el Señor? ¿A quién aceptó primero? Primero a Abel. ¿A quién vio primero el Señor? ¿Qué es lo primero que Dios vio? Abel, el corazón de Abel. Después el Señor ve la ofrenda. Amén. Y acepta el Señor y en ese orden lo pone. Pues el Señor conoce nuestro corazón, hermanos. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Yo quiero que este año el Señor acepte a Marcos y a su ofrenda. ¿Ah? Y mi servicio al Señor y lo que dé al Señor, mis ofrendas, mis diezmos, lo que sea, ofrendas especiales, mi tiempo para el Señor, mi esfuerzo para Dios, lo que sea, que sea aceptada mi vida delante de Dios y mi ofrenda también. Amén. ¿Qué te parece como desafío para este año? Amén, hermanos. Bueno, punto número 2. La mejor ofrenda del día. Decí conmigo, la mejor ofrenda del día. Y vamos a leer acá en Marcos capítulo 12. Avanzamos ahí rápido. Marcos 12, 41 al 44. Dice, Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Qué tremendo Jesús acá, ¿no? Es como si de repente, ustedes imagínense que yo haga lo que hizo Jesús, hermano. Qué mal me mirarían ustedes como iglesia, ¿no? Imaginemos, vení Tere acá. Tere como una servidora, como cuando vamos a recoger la ofrenda en la iglesia. Ella está así, y yo digo, hermano, vengan todos al altar, vamos a ofrendar con alegría. Amén. Sergio, cantamos una canción, ¿no? Y ahí venimos. Mi socorro viene de Jehová. Y vienen ustedes y yo estoy así. Y Tere, ustedes vieron que nosotros, la mayoría de los servidores ponen la mano así y intentan tapar y no incomodar
al adorador que viene porque algunos vienen con poquito, otros con mucho, no lo sé, no queremos nosotros saber, pero Jesús, hermano, rompiendo todos los moldes, ¿no? Viene y se pone cerca de la caja de la ofrenda y estaba mirando ahí los que echaban grandes cantidades de dinero. Gracias, Tere. ¿Qué dirían ustedes de mí, hermano? El verso 42 dice: entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó enseguida a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte, o sea, la mejor ofrenda del día, esa jornada, ese momento específico en el que Jesús estaba ahí con sus discípulos, la mejor ofrenda, ¿quién la trajo? La viuda, que trajo 2 monedas, 2 blancas, aclara en la Reina Valera. Pero Jesús antes había estado viendo a los ricos, a mucha gente pudiente que traía grandes cantidades. Sin embargo, dice acá que esta viuda pobre, dice, ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. ¿Cuánto dieron? Mira, de lo que les sobraba, una mínima parte. O sea, ni siquiera dieron lo que les sobraba, sino de lo que les sobraba, que era más, de ahí, no, lo que nos sobra es mucho, ¿no? Entonces, una mínima parte. Eso demuestra lo que hay en el corazón, ¿sí o no, hermanos? Amén. Hay gente que tiene muchos recursos, pero poco corazón para Dios. Amén. Ahora, esta viuda, dice el verso 44, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Amén. Dio más que todos porque dio todo. Dio más que todos porque dio todo lo que tenía. Amén. Ahora miren, hermanos, para entender por qué la viuda dio la mejor ofrenda del día para Dios, tenemos que analizar las ofrendas de los demás. Porque siempre analizamos las 2 moneditas, pero analicemos un poco la ofrenda de los demás. Dice el verso 44 que todos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Hermanos, siempre lo mínimo es lo que nosotros hacemos para cumplir solamente. Siempre cuando uno da el mínimo de su fuerza, cuando uno es el mínimo esfuerzo, ¿no? Cuando vos das lo justo, es porque lo estás haciendo por compromiso, o es porque lo estás haciendo para cumplir simplemente. Parece que el Señor vio lo que había en el corazón de estos que traían grandes cantidades, pero era la mínima parte de lo que les sobraba. Así que el Señor se dio cuenta que estos estaban viniendo solo para cumplir, solo para ser vistos, solo para hacer lo justo y necesario. Eso Dios también lo ve. Amén. Que no sea así en nuestras vidas, hermanos, que no le demos al Señor lo justito como para cumplir, porque le vamos a estar diciendo al Señor que Él es o Él significa eso para nosotros y que solamente queremos cumplir con lo mínimo. Amén. ¿Sabes cuando vas a un lugar y hay un mínimo que uno tenga que pagar, ¿no? Y a veces vos estás en un lugar y hay una cuota mínima que pagar, o vas a ver un espectáculo, lo que sea, y hay un mínimo. A veces lo hacen los que hacen un espectáculo a la gorra. En ocasiones ellos mismos ponen un mínimo, ¿no? Porque si no, la gente está ahí, ve el espectáculo, se divierte y después se borran todos, ¿no? Entonces empiezan a decir, ¿no? Un mínimo de 1,000 pesos, por ejemplo. Y si a vos te agrada mucho, si te reíste mucho, si vos ves que el muchacho se ha esforzado o el espectáculo ha sido digno, vos no vas a dar lo justo, sino que te van a hacer del corazón darle un poco más, no el mínimo,
indispensable, sino algo más, ¿no? Que demuestra que de verdad te agradó, que de verdad estás a gusto, que de verdad es excelente lo que estás haciendo. A veces siento, hermanos, que yo mismo y nosotros como iglesia en muchas ocasiones a veces le damos al Señor lo mínimo indispensable. Y el Señor nos mira como diciendo, wow, me está dando la mínima parte de lo que le sobra. Amén. 5 minutos, 2 minutos, una canción en el auto, ¿no? Un agradecimiento así esporádico, o en el servicio, o en la, etcétera, etcétera, hermanos. Lo que nosotros le damos para el Señor. Lo mínimo siempre se da para cumplir y normalmente es por obligación. El mínimo es por obligación, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Hay un mínimo que hacer y si no lo haces está fuera. Y algunos están ahí dando el mínimo al Señor, pero Dios está viendo que no está saliendo, no está brotando del corazón. En otras palabras, hermanos, nosotros estamos hablando de lo mejor y de lo primero, ¿no? Amén. El secreto de lo mejor y de lo primero. Pero dicho de otra manera, estas personas, estos ricos que traían lo que les sobraba y lo mínimo de lo que les sobraba como ofrenda para Dios, estaban dándole al Señor lo peor y lo último. Porque las obras siempre quedan al final, ¿sí o no? Amén, hermanos. Las obras quedan al final. ¿Te gustaría a vos que te den, no sé, están comiendo tu familia completa, comiendo, se comen el pollo ahí entero, pollo al espiedo, con, no sé, cómo te gusta, con salsa, con limón, y se comen todo el pollo y te dejan a vos las sobras? ¿Qué serían las sobras del pollo? Los huesitos, te dejan los cartílagos, ¿no? Bueno, a mí me gustan los cartílagos, yo me como todo, hermano. Yo venimos de una escuela que no se tiraba nada, hermano. Así que mi hijo, nosotros competimos a ver quién deja el hueso más limpio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y competimos. Pero la sobra, hermano, es lo que nadie quiere, ¿sí o no? Amén. Entonces, y las obras siempre quedan a lo último. Te comes todo, haces todo. Y si es algo que sobra, imagínate el corazón de esta gente, hermano, de estos religiosos, yo le puse acá religiosos irreverentes con Dios. Porque aunque eran ricos, y eran ricos porque Dios los había bendecido, porque eran pueblo de Dios, y el Señor los había bendecido grandemente. Ahora ellos traían de lo último, lo peor de lo último. Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros, hermanos, hacemos lo mismo? En muchas ocasiones. De lo que nos sobra y una partecita de lo que nos sobra. Amén. Ahora yo ponía acá, las sobras, hermanos, son para los perrillos, no para Dios. ¿Puedo decirlo conmigo? Las sobras son para los perrillos, no para el Señor. Para el Señor nunca le des lo que te sobra al Señor. Más vale no le des nada, más vale no traigas nada, más vale no, si lo vas a hacer así para cumplir y lo mínimo indispensable, mejor que no, porque va a salir mal. Dios no va a aceptar esa ofrenda, porque Dios es excelente. Amén, hermanos. Y el Señor se merece lo mejor. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya, si lo cree conmigo, en el nombre de Jesús. Te voy a pedir agua, Tere. Tere, te voy a pedir un poquito de agua. Está bien que estamos en ayuno, pero no estoy ayunando de agua, ¿no? Así que, miren, ¿cuántos de nosotros en estos días tenemos ese mismo concepto en nuestro corazón? Está como grabado en nuestro corazón. Pagamos todo, apliquémoslo a nuestra vida, hermano. Pagamos todo, ¿verdad? Pagamos alquiler, pagamos casa, pagamos auto, pagamos gustos que nos damos, gimnasio, nos vestimos, comemos, bebemos. Y si queda algo, ¿qué sería lo que queda después que hemos pagado todo? ¿Qué sería lo que queda? Las obras. ¿Pero saben lo que hacemos con las obras? Ahorramos para nosotros. Sacamos para ahorro.
Y cuando sobra, ¿no? Estamos hablando acá con mucha fe, ¿no? Pero sacamos para nosotros. Y una mínima parte de lo que sobra decimos, bueno, hay que ofrendar para el Señor. Tenemos que diezmar para Dios. Tenemos que darle al Señor. Entonces, bueno, y nos transformamos en esos mismos religiosos irreverentes que traían la mínima parte de lo que les sobraba. Que no sea así entre nosotros, hermanos. Yo no quiero una iglesia así, hermano querido. Les digo de verdad, de corazón, que esta palabra nos confronte a todos, a mí el primero. Que este año nosotros determinemos en el corazón darle al Señor lo primero y lo mejor. Porque eso va a representar y va a simbolizar que Él es para nosotros lo primero y lo mejor. Amén, hermanos. Ahora, hace un tiempito hablaba con uno de los líderes de la iglesia, hace un tiempo ya, y él me decía, pastor, no diezmo, porque yo le estaba hablando acerca de esto, y él me decía, pastor, no diezmo porque no llego a fin de mes. No diezmo porque no llego a fin de mes. ¿Qué me estaba diciendo con esto, hermanos? ¿Qué deduce usted de esto? ¿Ah? No diezmo, fíjense, no diezmo porque no llego a fin de mes. Yo le dije eso, justamente. Mira, me parece que es al revés. Me parece que no es que no diezme porque no llega a fin de mes. No llega a fin de mes porque no estás diezmando. Porque acá hay un orden que está invertido, ¿no? ¿Te diste cuenta? La frase es válida, hermano. ¿Y cuántos, hermanos? Muchos toman esta y es una lógica, ¿verdad? De nosotros, humana. Decimos, ¿cómo? Pues si no, tengo que pagar el alquiler, tengo que comer, tengo que vestirme, tengo, ¿no? Entonces, bueno, vamos pagando todo, vamos pagando, y cuando nos damos cuenta, decimos, no me quedan para el diezmo. No me queda para las ofrendas tampoco, a ver si ofrendo, ¿no? Si ofrendo mucho, no tengo para después, para comer, o no tengo esto o aquello. ¿Sí o no, hermanos? No tenemos ese cálculo, ¿no hacen ese cálculo ustedes o no? Somos todos acá santos y lo tenemos súper claro, ¿no? A veces nos pasa eso. Ahora es al revés, hermano. El orden debe ser al revés. ¿Qué me estaba diciendo este hermano? Lo que me estaba diciendo es que él dejaba lo que era de Dios para el último. No era lo primero, ni era lo mejor para el Señor. Estaba haciendo lo último, por eso no podía después darlo. Amén. Seguro, hermano, que si vos determinás en tu corazón darle a Dios lo primero y lo mejor, nunca vas a dejar de diezmar, nunca vas a dejar de ofrendar. Porque apenas vos recibas tu ganancia, apenas vos tengas algo que Dios te ha provisto, lo primero lo vas a dedicar para el Señor. Amén. Vas a separar una ofrenda buena para el Señor, ¿sí o no? Amén, hermanos. Ahora, si lo dejas para el final, seguramente te va a faltar. Y el enemigo se va a encargar de robarte lo que más pueda, para que cuando llegue ese día último, ya tengas que decir, wow, bueno, el mes que viene sí, lo doy. Pero si no cambia el concepto, si no cambiamos la mentalidad, hermano, nunca cambiarán nuestras acciones. Y siempre vas a estar quedándote con lo que le pertenece al Señor. Porque lo primero es del Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Algunos me miran como dicen, wow, pastor, esto es muy fuerte. Pero si entendés, si se nos revela, miren, esta mañana estaba orando, le soy sincero, hermano, esta mañana estaba orando y le pedí al Espíritu Santo y le digo, Espíritu Santo, cuando hable estas palabras, por favor, Espíritu Santo, no dejes que salga de mí un milímetro, que no haya en mí un miligramo, no sé cómo se mide esto, pero una pequeñísima parte de manipulación o de querer motivarte, queriendo alcanzar las recompensas que Dios tenga. No es ese el sentido. Lo que le pedí al Señor es que si saliera de mí y que Él obrara en esta noche revelándonos su palabra. Amén. Ni motivaciones extrañas,
ni manipulaciones raras, porque hay mucho de esto y lamentablemente es lo que produce que a veces estas cuestiones de desórdenes, a veces en la iglesia, hay muchos que sí se enriquecen a causa de la fe. Eso hace que muchos cierren la mano para dar para el Señor. Y entonces se menosprecia la ofrenda a Dios. Pero en nosotros, hermanos, en esta casa, lo que quiero y lo que oro a Dios como pastor de esta casa es que venga revelación del cielo para nosotros. Amén. Y que sea movido por Dios y que nuestro corazón sea un corazón que quiera agradar al Señor más que el año pasado. Amén. ¿Qué les parece a ustedes? Amén, hermanos. Entonces ahí es donde habrá bendición de Dios. Porque si yo logro algo con la emoción o hablándote de lo que Dios te va a dar después, el doble, el triple, el cuádruple, cosas que son verdades, porque Dios no es deudor de nadie y todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos, ¿verdad, hermano? Lo sabemos. Ese principio funciona y todo eso es verdad. Pero si yo te emociono nomás esta noche, lo vas a hacer 1, 2 veces, 3 y después vas a volver a lo mismo. Ahora, como si alguien oró acá hoy y pidió revelación, fuiste vos, Tere, pidió revelación, porque cuando se te revela algo, un principio bíblico, después ya no te salís de ese camino o de ese riel que el Señor te puso y tu vida es bendecida completamente. Amén, hermanos. Y ese es mi anhelo y ese es mi deseo, porque lo veo en la palabra y lo he experimentado también en mi propia vida. Amén. ¿Me dicen amén, hermanos? Yo le decía a este hermano, no llegas a fin de mes porque no le das primero a Dios lo que es de Él. Cuando cambies inviertas las prioridades, entonces Dios te va a empezar a proveer. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Y además de diezmar y de ofrendar y de darle a Dios lo que es de Dios, hermanos, tenemos que ser buenos administradores. ¿Cuántos me dicen amén? Toca al que tenés al lado y decirle, no basta con diezmar. Tocalo, decíselo. Claro. ¿Qué es lo que hace el diezmo, hermanos? Y el diezmo y nuestras ofrendas, lo que le damos al Señor. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es abrir la ventana de los cielos. Probadme en esto, dice Malaquías, veréis, si no abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde sobre vosotros. Ahora, nosotros podemos tener la ventana del cielo abierta, pero podemos tener un hueco acá en la tierra por donde se nos vaya toda la bendición de Dios, si somos malos administradores. Amén. Toda la bendición de Dios puede estar cayendo en un saco roto y no la vemos o la vemos pasar. Y hay mucha gente que por esta situación dejan de darle a Dios lo que es de Dios. Y no tenés que dejar de darle a Dios lo que es del Señor. Lo que tenés que hacer es aprender a administrar mejor los recursos. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Aprender a usar las tarjetas de crédito. Tocarlo hay que tener al lado. Ahora sí le estaba hablando del Señor, ¿no? Cuidado con la tarjeta naranja, hermano, plan Z, etcétera. Cuidado. Nos metemos ahí y nos metemos en un liazo tremendo. Amén. Seamos sabios en el nombre de Jesús. ¿Sí o no, hermanos? En cuidar lo que Dios nos ha dado, hacer partidas, áreas que tenemos que ir cubriendo, hacer un presupuesto. Si no sabe hacerlo, si no sabe por dónde empezar, habla con nosotros, con los pastores, te derivamos a algún hermano que ya lo tiene claro, o nosotros mismos te enseñamos cómo crear ese orden de prioridades en nuestra vida que nos va a bendecir y el Señor nos va a dar en abundancia. Amén. Y vas a llegar a fin de mes. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermano. Y vas a poder ahorrar. Ojo que lo que dije del ahorro, todo eso no es que esté mal, sino que que nos sobre, no está mal. ¿Cuántos quieren acá que les sobre? No está mal, ¿verdad, Dani? Si sobrara no está mal. El problema es cuando sobre todavía no le hemos dado al Señor y estamos ahí con lo último. Ahora, si le hemos dado lo primero al Señor, si ya hemos cumplido con el Señor, le hemos agradado a Él, está ahí lo primero, seguro que el Señor nos da hasta que sobre y abunde. Amén. Y incluso en esa sobra uno puede bendecir a otros, puede una ofrenda especial, lo que el Señor ponga en tu corazón, bendecir a un hermano. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren entrar en esa dimensión? Amén. En el nombre de Jesús. Diezmo, yo anotaba acá, diezmo es el primer 10% de toda nuestra ganancia. No es solo el 10%,
sino el primer 10%, ¿no? Porque si dividimos nuestra ganancia en 10 partes, la décima parte es una de las partes. Pero en el principio, de lo primero, de las primicias, el diezmo es la primera parte, la primera décima parte, ¿no? Y después todo lo demás lo pagamos, y sin duda que el Señor suplirá para que puedas cumplir con todas tus responsabilidades. Amén. Muy bien. Al hacer la comparación, Jesús no dudó en denominar la ofrenda de la viuda como la mejor ofrenda del día. Cuando comparó lo que los otros habían hecho, el corazón de los otros y el corazón de la viuda, no dudó en reconocer y decirle a los discípulos: esta dio más que todos. Muy bien, punto número 3, hermano, y no me va a dar el tiempo. ¿Eso me quedan 10 minutos? Muy bien, ¿tenemos 10 minutos? ¿Qué hora es, Brenda? 9:55. Bueno, a las 10:05 terminamos, ¿no? Bueno, punto número 3, los ricos también pueden dar lo mejor. Los ricos también dan lo mejor, porque acá vemos la viuda pobre, ¿no? Entonces, a todos nos gusta mucho este ejemplo de la viuda pobre, porque decimos, lo tomamos para cuando tenemos 2 monedas, ¿no? Y decimos, bueno, lo di todo, Señor. Pero ¿qué tal si aprendemos a darle lo mejor al Señor cuando Dios nos da mucho? Saben que hay mucha gente que cuando tiene poco le da al Señor todo, no tiene problema. Pero cuando Dios lo bendice y cuando el Señor lo multiplica y cuando ya la ganancia en otra dimensión, ya les cuesta más, ¿no? Porque ya hace el cálculo. No es lo mismo, ¿no? 2 monedas que una cantidad. No es lo mismo dar el todo cuando tenés, no sé, 10,000 pesos. Bueno, es todo lo que tengo, lo doy para Dios. Pero ¿qué tal si tenés 1,000,000? O 10 millones, ¿no? Ya darlo todo, Señor. No, espérate, Señor. Entonces el Señor dice, bueno, vamos a hacer una cosa. No vas a pasar de los 10,000, ¿no? Porque si no tenés la capacidad todavía en el corazón para darme lo que te pido, entonces más vale te tengo ahí con poquito, ¿no? Rompamos ese límite, hermanos queridos. ¿Cuántos me dicen amén? Rompamos ese límite en el nombre de Jesús. Y que el Señor te dé la capacidad. Porque te da la capacidad de dar, te va a dar la capacidad de administrar también. Y va a abrir las puertas para que recibas también. Amén. El que es generoso, el que es dador, se le están abriendo las puertas constantemente para recibir. Ahora, el que es agarrado, el que es tacaño, el que es mezquino, se le cierran las puertas. Amén. En el nombre de Jesús. Dice así, Lucas 19, 1 al 9. Mira, leamos esta historia y termino con esto, hermanos. Tengo mucho más, pero terminamos acá. Lucas 19, 1 al 9, dice así: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Zaqueo, ¿no? Diría mi esposa, Zaqueo, ¿no? Se llamaba Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho, ¿cómo? ¿Cómo se había hecho? Muy rico. Este no era rico, era muy rico, ¿no? Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que este tenía mucho dinero, pero poca estatura, ¿no? Era muy grande en su recurso de economía, pero era chiquito de estatura. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Tremendo esto. Un hombre rico, muy rico, hermano, y además era petizo. Y si era petizo, era agrandado. ¿O no? Imagínate, petizo y muy rico. O sea, para mí que Zaqueo era insoportable, hermano. Pero algo vio Jesús en este hombre chiquito
que Jesús lo ve subido al árbol. Parece que el hombre era arrojado, se buscaba la vida, ¿no? Era un hombre de fe también, porque se va y se sube, no se quedó con que no veo, bueno, ya está. Se adelantó, subió al árbol, se preparó, calculó por dónde iba a pasar Jesús. ¿Era sabio o no? Un buen administrador, ¿sí o no? Y tal es así que Jesús pasa por ahí. Cuando lo ve, Jesús dice: ¿qué hace el loco este arriba del árbol? Y lo llama por su nombre. Ya lo conocía el Señor. Amén. Zaqueo bajó y se llevó a Jesús a su casa. Me impacta esto. Tenemos que llevar a Jesús a nuestras casas. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Llevemos a Jesús a nuestras casas. No quedemos acá que lo veamos pasar acá en la iglesia un momento. No, llévate todo esto, de estas palabras para aplicarla en nuestras casas. Amén. Se llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Así que es verdad que Zaqueo era petizo, agrandado y pecador y de mala fama, ¿no? Toda la gente ahí lo conocía como un hombre que lo único que le interesaba era el dinero. Mientras tanto, Zaqueo se puso en pie delante del Señor y dijo: Señor, fíjate, antes de que el Señor hablara, antes de que el Señor hiciera nada, no hizo el Señor ningún milagro, solamente fue a la casa de Zaqueo porque Zaqueo le permitió y lo llevó a su casa. Amén. Y ya la presencia del Señor Jesús empezó a cambiar a este hombre radicalmente. Todo lo que los otros decían les va a callar la boca en un momento. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. ¿Cómo era Zaqueo? ¿Cómo leímos al principio que era? Muy rico, extremadamente rico, sobresalía de todo el resto de la ciudad. De Jericó, que era una de las ciudades más grandes, aparte, una urbe grande en esos días. Y ahí él determina, daré la mitad de mis riquezas a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, y ahí todos dijeron amén, porque había estafado a media ciudad, porque los cobradores de impuestos eran así, por eso eran odiados, por eso la gente odiaba a Zaqueo y lo llamaban pecador. Porque estafaban a sus propios hermanos, a los propios judíos, trabajaban para Roma, los cobradores de impuestos eran traidores. Y Zaqueo dice acá: le voy a dar la mitad de mi fortuna a los necesitados, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Amén. Restitución, ¿sí o no? Un corazón rendido al Señor, un corazón entregado. Jesús fue a la casa de Zaqueo, pero Zaqueo no se convirtió solo su vida, sino que se convirtió su bolsillo también, ¿sí o no? Amén. ¿Sabe cuánta gente hay que no le entrega el bolsillo al Señor ni a palo? Te entrego todo, Señor, menos la clave de la cuenta bancaria, menos, ¿no? Todo. Zaqueo se entregó por completo. La primicia de Zaqueo fue la mitad de sus bienes y devolver 4 veces más. ¿Fue la primicia, sí o no? La primera ofrenda que dio, la mitad de su fortuna. Tremenda ofrenda, ¿sí o no? Amén. Este era rico. Vimos la viuda pobre, pero vemos acá un hombre muy pudiente, pero que no tuvo problema cuando reconoció que Jesús venía a su casa y le reconoce como el Mesías. Entonces entrega su corazón y entrega lo que tiene. Amén. Jesús encontró en Zaqueo un verdadero hijo de Abraham. Lo dice el versículo siguiente, el 9. Dice: Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado, se demuestra, hermano, que somos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, que somos creyentes, cristianos. Amén. Se demuestra en lo que nosotros le damos al Señor. Ahí se nota. Jesús encontró en Zaqueo un verdadero hijo de Abraham. Dice el final del versículo 9: este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Así que Jesús encontró en Zaqueo un verdadero hijo de Abraham.
con la misma fe de Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham ganó una batalla contra 3 reyes? Recogió de esa victoria que Dios le dio milagrosamente un gran botín, dice la palabra. Abraham se hizo muy rico a causa de esa victoria y sale, y cuando va camino a su casa, después enriquecido por la gran victoria que había tenido, se cruza con Melquisedec, rey de Salem, que es un tipo de Jesucristo, y él le da los diezmos de su ganancia. Esa fe de Abraham, que no retuvo lo que era de Dios, esa misma fe Dios la recalca acá con Zaqueo. Abraham también tuvo la capacidad en su corazón de darle su propio hijo a Dios cuando se lo pidió, ¿sí o no? Estuvo a punto de sacrificar a Isaac y Dios le tiene que decir, para. Eso era una ofrenda, la mejor ofrenda que Abraham le podía dar a Dios. Estuvo dispuesto a dársela. Amén. Y en esa fe, hermanos queridos, Jesús recalca acá, dice, este es un verdadero hijo de Abraham. Hay una herencia de Abraham, de la fe de Abraham la tiene este muchacho, que nadie lo quiere, que ha sido un sinvergüenza hasta ahora, pero me está demostrando que su vida ha cambiado. Amén. ¿Cómo lo estaba demostrando? Con generosidad. Amén. Amén, hermanos. Y a mí me impacta, hermano, no sé a vos, pero a mí me impacta que Jesús le dice, ahora la salvación ha venido a esta casa. Ahora se nota porque hubo conversión. ¿Se acuerdan que les hablé hace unos días, hace unas reuniones atrás, del cambio de vestiduras y de la mitra nueva? El cambio de vestidura y la santidad, el Señor nos santifica, nos perdona los pecados, pero la mitra nueva, el turbante nuevo del sumo sacerdote significaba cambio de mentalidad. Amén. Toca al que tenés al lado y decirle conversión. Tocalo y decirle conversión. Los que me están viendo por internet o van a ver esta predicación, conversión, claro que sí. Aceptamos a Cristo, el perdón de nuestros pecados, Zaqueo lo aceptó, pero ahora vemos acá esa decisión, hermano, eso es conversión. Un hombre tacaño, un hombre egoísta, me imagino yo que avaricioso, y de repente ahora lo vemos generoso, dando a los necesitados, devolviendo lo que estafó, reconociendo lo mal que hizo. Eso es conversión, ¿verdad, hermanos? Amén. Convirtámonos en el nombre de Jesús y démosle a Dios lo que es de Dios y lo que el Señor nos está pidiendo. Porque sabe una cosa, hermano querido, todo lo que Dios te pida en última instancia es de Dios. Si Él te lo está pidiendo es porque le pertenece a Él. Vos sos simplemente un administrador, yo soy simplemente un administrador. Si yo lo retengo y no se lo doy, hermanos queridos, me estoy quedando con algo que le pertenece al Señor. Amén. Entro en cortocircuito con el cielo. Y Dios me quiere bendecir, pero Dios ve un corazón tacaño, ve que no hay generosidad, entonces no puede soltar toda la bendición que Él quiere soltar sobre nosotros. Amén. ¿Me dicen amén, hermanos? Mira, yo anotaba esto. Termino acá. ¿Cuántas veces dije que terminaba? La generosidad de nuestro corazón salvará a nuestra familia. Amén. Te lo repito. La generosidad, tu generosidad va a salvar tu familia. Amén. Nuestros hijos van a ser salvados, nuestra casa va a ser, nuestras finanzas van a ser salvadas. Amén. Ahora, la mezquindad para Dios traerá perdición a nuestros hogares. Los hijos detectarán, si no hay generosidad para Dios, mira, esto es tremendo. Si no hay esa apertura de corazón y de mano para el Señor, nuestros hijos lo van a detectar y sabrán que no hay una confianza total en Dios y en su palabra. Y no podrán ellos después poner su fe en el Señor completamente. ¿Te das cuenta? Tu generosidad para con Dios, para la obra de Dios, para lo que Dios te pida, le está hablando a tus hijos. Y si tus hijos ven que vos no confías 100% en Dios, ellos no van a confiar 100% en Dios. Amén. Van a poner su confianza en la riqueza. Hay algo ahí que nos
no sea como base, que la base sea el Señor y su palabra. Amén. ¿Cuántos quieren que su casa sea salvada acá? ¿Cuántos queremos que nuestra casa sea salvada? En toda la definición de la palabra salvación, que es la salvación integral de todas las áreas de nuestra vida. Es bendición de Dios para todas las áreas de nuestra vida. Amén. Tu generosidad hará que tu descendencia confíe en el Señor y no en las riquezas. Amén. Si sos mezquino, si sos tacaño, si estás ahí constante, tu corazón está en la riqueza, tus hijos van a confiar más en el dinero que en Dios. Aunque vos le digas lo contrario, aunque vos hables de otra cosa. Amén, hermanos. ¿Me dicen amén? En el nombre de Jesús. Entonces, el punto número 4 y último, como definición, lo mejor y lo primero siempre traerá salvación. Acá está el secreto, hermano querido. Amén. Lo mejor y lo primero siempre va a traer salvación en cualquier área de tu vida. Amén. Amén, hermanos. El Señor Jesús fue lo mejor y lo primero del cielo. ¿Sí o no? Amén. Y nos dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Salvación, decir conmigo, salvación. Ahora, ¿qué nos dio Dios? Porque es un principio esto. El principio de lo mejor y de lo primero siempre traerá salvación. Amén. Ahora, el principio del mundo, que es lo último y lo peor para Dios, eso siempre traerá corrupción, siempre traerá maldición a nuestra casa, a nuestra vida. Amén. Ahora, el principio bíblico de lo primero es para el Señor y lo mejor es para el Señor, siempre traerá salvación a nuestras vidas, a nuestra economía, a nuestra salud, a nuestras generaciones, a nuestro barrio, a nuestra ciudad, el lugar donde nos movamos. Amén. Habrá bendición de Dios, habrá favor de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo crees conmigo? En el nombre de Jesús. Como la primicia siempre salva al resto, redime lo demás, así fue nuestro Señor Jesucristo. Primicia de Dios. El primogénito, hijo de Dios. Después, o como es el dicho, el unigénito, hijo de Dios, después se transformó en el primogénito, el primero, porque hubo muchos otros. Dios sembró a su único hijo y después recogió muchos hijos para su gloria. Amén. Que somos la iglesia del Señor, que somos nosotros. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús. Quiero desafiarte en esta noche a que podamos emprender el año reflexionando en estas palabras, en lo que el Señor nos ha venido hablando, y que tomemos una determinación en el nombre de Jesús de a partir de ahora, ¿qué te parece, hermano? Darle al Señor, ofrecerle al Señor lo mejor y lo primero de nuestras vidas. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús.